Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda intervención en el curso El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Unión, en la Europa imperial y actual. Tenemos ahora con nosotros al profesor Jean-Pierre Bastian. Él es historiador y sociólogo suizo, catedrático emérito de Sociología de las Religiones en la Universidad de Estrasburgo, Francia, y entre sus obras se destacan Los disidentes, sociedades protestantes y revolución, Protestantismos y modernidad latinoamericana, historia de unas minorías religiosas activas en América Latina, o La mutación religiosa de América Latina. Él es miembro de la Sociedad Suiza de Americanistas, de la International Society Sociology of Religion y de la Société Vaudoise d'Histoire de Arqueología. Profesor Bastian, es un gran honor tenerle con nosotros. Ha hecho además un viaje largo ayer desde Ginebra para acompañarnos estos 3 días, que estará acompañándonos durante todo el curso. Y sin más preámbulos, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a la Fundación, por supuesto, por la invitación a compartir con ustedes estas aproximaciones en torno al siglo XVI europeo y los movimientos protestantes de reforma religiosa en este contexto. Tengo que confesar un pecado original, es algo muy siglo XVI, empezar por una confesión de pecado. Primero, no soy historiador especialista del siglo XVI ni sobre los protestantismos europeos, pero oyendo mis títulos publicados, entre varios, he trabajado fundamentalmente América Latina y perspectivas comparadas entre Europa Latina y América Latina, pero más bien siglo XIX y XX, entre historia y sociología. Por lo tanto, necesito pedir su indulgencia o sus indulgencias, que lamentablemente ya no puedo comprar, pues ya pasó Martín Lutero antes de yo y me quedo así muy bajo la obligación de intentar esbozar este panorama que me pidió la doctora Martínez de Cores, y lo voy a hacer lo mejor posible, esperando que refrescaré más bien elementos que tienen en su mente, más que aportar quizás novedades realmente significativas. Pero la meta es que los estudiantes aquí presentes tengan también un referente más amplio que el estudio de caso que acabamos de oír, que por supuesto es fundamental. Ahora, el tiempo de las reformas es el título del libro del gran historiador francés Pierre Chonu, ya publicado hace 30 años atrás, que se opuso a esta lectura muy teológica de la Reforma, usando el sustantivo en término singular y no tomándolo en su pluralidad precisamente intrínseca. Pluralidad que de hecho se manifiesta en el siglo XVI, pero que antecede el siglo XVI. Por eso, este tiempo de las reformas no es el que inicia Lutero, porque hay movimientos anteriores, lo saben muy bien, Wycliffe, Hus, los valdenses, y por supuesto, igualmente, y no tenemos que olvidarlo, hay movimientos de reforma internos a la Iglesia Católica, y por eso discrepo sobre la idea de que las reformas son siempre rupturas que llevan a conflictos, etc. ¿no? Hay reformas internas, y le voy a citar una para el final del siglo XV, quiero decir, que es muy importante para entender el contexto en el cual crece la posición teológica de Lutero, que era un monje, como lo saben, agustino, profesor de teología en la Universidad de Wittenbergo, pero que pertenecía a una orden religiosa donde había movimientos reformistas. Ahora, conozco el caso más preciso de los franciscanos, no tanto de los agustinos, pero para los franciscanos, que están divididos en 3 familias, 3 ramas, los menores, las clarisas y la tercera orden, seglar,
Entonces, en el franciscanismo del siglo XV surgió una fracción de la Tercera Orden regular, que se constituyó en 1448. Entonces, muy tardío, ¿sí?, frente a la historia de la orden franciscana. Y este movimiento era un movimiento que se llamó observante, es decir, de regreso a la regla de San Francisco y a la idea de pobreza frente a los acomodos que los franciscanos urbanos habían hecho con las comunidades de la vida urbana, y eso con también, por supuesto, reconocimiento de parte de los papas sucesivos, pues las órdenes religiosas dependían directamente del papa y no del obispo local. Entonces, movimientos de reforma existen dentro de la Iglesia antes de Lutero. Es muy importante tomarlo en cuenta y, por supuesto, voy a centrarme no tanto sobre eso, sino sobre lo que ocurre después de Lutero. Ahora, vale la pena recordar esas palabras del Papa Adrián VI en 1523. Estamos muy cercanos a los inicios de la Reforma, por supuesto, 1517, ¿no? Decía eso: sabemos bien que aún en la Santa Sede, desde varios años se han podido ver ya comportamientos indignos, abusos en los asuntos eclesiásticos, excesos. Eso ha empeorado. Todos nosotros, prelados, clérigos, nos hemos extraviado. Por eso tienes que prometer en nuestro nombre a los cristianos alemanes revoltosos que haremos todo para que la curia romana se vaya reformando, se vaya mejorando. Estas palabras, por supuesto, van mezclando amargura y nobleza de tono, pero llegaban demasiado tarde. En el momento en el cual las escribía, una dramática e irreversible ruptura de la cristiandad se producía. Esa ruptura es un acontecimiento mayor de la historia europea y es también el inicio del fin de la cristiandad. Hasta entonces, y durante 12 siglos, la historia de Europa había coincidido con la historia de la cristiandad. A partir de entonces estamos frente a la historia de la pluralidad, del pluralismo, de las divergencias, y eso tiene, por supuesto, un enlace directo con los anhelos democráticos que tenemos en la Unión Europea en este momento, por supuesto, frente a las embestidas a veces de grupos, digamos, fanáticos o con ideas realmente peligrosas para la democracia. Entonces podemos preguntarnos cómo había ocurrido aquello en ese tiempo de las reformas que constituye la era de Carlos V, que por supuesto cubre la primera mitad del siglo XVI, incluso la segunda. Recordaré quizás antes, muy rápidamente, lo que fue las 95 tesis en Wittenbergo, ¿no?, en 1517. Ahí Lutero rompe precisamente con la idea de la salvación por la compra de indulgencias, lucha contra el negocio tremendo que el Papa había hecho para reconstruir la Basílica de Roma, y plantea el tema central de la salvación del alma que preocupaba a los ciudadanos europeos de la época. Pensaba que la salvación del alma era un don de Dios logrado solo por una auténtica fe. No había necesidad de mediaciones alguna. Y esta ruptura con las mediaciones es seguramente un elemento céntrico de los procesos de reforma que, por supuesto, no pienso tenemos que hacer de Lutero un pensador de la modernidad per se. Está todavía en el antiguo mundo, en el mundo de la Edad Media, pero incoativamente está en su pensamiento elementos que después van a dar pasos a principios que serán los principios de la modernidad, que es la nuestra. Entonces,
ausencia de mediación, quiere decir que la centralidad del sujeto, la autonomía del sujeto que está. Ese es un punto clave, será el punto clave después que la Ilustración desarrollará, etc. Pero estamos entonces con esta idea céntrica, sola fide, la Biblia se dirige a cada quien, la interpretación personal de la Biblia sin la mediación de algún clérigo o de la Iglesia se vuelve céntrica. Para Lutero, cada creyente se vuelve sacerdote, es el principio del sacerdocio universal de los fieles, que directamente implica un cambio en la organización clerical. Eso va a dar pasos ya a organismos religiosos que tendrán regímenes de asambleas, los sínodos, por ejemplo, ¿no? Y también delegaciones por elecciones, etcétera, y no por designación desde arriba, ¿no? Entonces, eso es un punto, la sola fide, muy importante. Y tenemos que recordar también los tres escritos fundamentales de 1520, el discurso a la nobleza alemana, el otro es el cautiverio babilónico de la Iglesia, y el tercero es la libertad del cristiano. Son tres escritos de 1520 que se publican de inmediato y tienen una difusión europea, gracias a la imprenta, como se nos recordó, ¿no es verdad? Que es céntrica, por supuesto, para el éxito del pensamiento de Lutero. Y también eso encamina, hay que recordarlo también, la ruptura con el imperio, y ahí está la imagen plasmada que tienen todos ustedes, que es la disputa de Worms, en 1521, en abril, cuando Lutero dice: Hier stehe ich kann nicht anders. Aquí estoy, ya no puedo de otra manera. Quiere decir, aquí estoy, hasta ahí he llegado en términos de mi pensamiento teológico, ¿no? No es que esté aquí frente a Carlos V, aquí estoy en mi posición, no puedo de otra manera. Y eso, por supuesto, es un elemento que distingue la posición de Lutero, por ejemplo, de la de los reformistas franciscanos de la Tercera Orden, de la observancia radical, que no rompe. Ahí hay un elemento de ruptura, aunque precisemos también que Lutero al inicio nunca quiso romper con la Iglesia. Es solamente poco a poco que eso se pone en marcha, y en particular después de Worms en 1521. Ahora me voy a centrar, después de estos recuerdos, voy a centrarme sobre la difusión, ¿no? Es lo que nos interesa, de los movimientos de reforma que se encadenan con estos acontecimientos de Wittenberg y fundamentalmente en el Santo Imperio Romano Germánico. La reforma se difunde entonces, lo saben ustedes, entre los principados alemanes, dividiendo el imperio de Carlos V, ya atareado también con guerras contra Francia. La reforma luterana empezó desde la Baja Sajonia y alcanzó las ciudades libres del sur de Alemania, el Brandenburgo, el Brunswick y el Anhalt. En 1529, durante la Dieta de Spira, 6 príncipes y 14 ciudades rehusaron aplicar los decretos imperiales en contra de las libertades religiosas de los príncipes y declararon: nosotros protestamos. De ahí el nombre protestantes. En 1530, los varios movimientos de reforma presentan su confesión frente a la Dieta alemana reunida en Augsburgo. Lutero y sus amigos ponen entonces, a partir de entonces, las bases de una nueva iglesia cristiana a través de la confesión de Augsburgo, precisamente. Y actualmente, por ejemplo, en Alsacia tenemos una iglesia que se llama la iglesia, que se llamaba, porque ahora se cambió, ahora es una iglesia protestante unida, pero era la iglesia de la confesión de Augsburgo. No decían luteranos como sí, era la confesión excéntrica en este tipo de movimiento de reforma. La confesión es un conjunto de declaraciones definiendo la justa fe, la fe justa. Entonces se intenta plasmar eso en textos que
sirven de referencia para los miembros que adhieren a la misma confesión. Esta confesión de Augsburgo, de hecho, fue redactada por Felipe Melanchthon sobre las bases de la teología de Lutero. Es un texto mayor del luteranismo presentado a Carlos V el 25 de junio de 1530 durante la Dieta de Augsburgo en Bavaria. Ahí se exponen los pilares del protestantismo y de los protestantismos, eliminando los actuales que he trabajado, que se llaman pentecostalismos y otros, pero de los protestantismo histórico, ¿no? Sola fide, no hay otra salvación, no hay salvación por los sacramentos, sola gracia, no hay salvación por los méritos, sola scriptura, la Biblia es la única autoridad suprema y no la tradición, solo Christus es el único mediador, soli Deo gloria, rechaza del culto de los santos y de la Virgen María en particular. Desde ahí, la expansión de la Reforma va a seguir su curso. Al final de la Dieta de Augsburgo, Carlos V exige a los protestantes de someterse a Roma en un plazo de 7 meses. Inquietos, aquellos se organizaron en 1531 en lo que nos recordó el señor alcalde esta mañana, en una liga llamada Desmalcalde. El emperador le otorgó una tregua. Mientras tanto, el luteranismo se expandió en la Alemania del Sur. En 1546, cuando los protestantes rehusaron reconocer el Concilio de Trento, Carlos V se enfrentó y los derrotó en Mühlberg. Se recordó también el señor alcalde de esta ciudad, en Sajonia, en 1547. El conflicto se apaciguó en 1555 con la paz de Augsburgo. Los príncipes y las ciudades libres lograron tener el derecho de escoger su religión y los súbditos tuvieron la obligación de profesar la misma religión que su soberano. Es el famoso adagio cuius regio ejus religio. Es el inicio de la confesionalización del espacio europeo y con la confesionalización del auge de los nacionalismos europeos que, por supuesto, ya existían, pero que van a tomar otros relieves, en particular, por ejemplo, en los Países Bajos, conocemos la historia, ¿no?, con la fractura que usted nos presentó en términos de las relaciones a finales del siglo XVI. Las 2/3 partes de Alemania se había vuelto protestante para entonces. El luteranismo se expandió afuera de Alemania. En primer lugar, la reforma luterana desbordó las fronteras al norte, donde los intercambios comerciales entre el mundo escandinavo y Alemania eran muy importantes. El clero católico sueco, quien poseía 30% de las tierras, era muy desconsiderado. Predicada por reformadores formados en la Universidad de Wittenbergo, en particular Hans Tausen, un antiguo monje que había sido estudiante de Lutero en Wittenbergo, predicaron entonces la reforma en Suecia y la reforma progresó sin resistencia. En 1527, la Dieta sueca aceptó la reforma y otorgó la secularización de los bienes del clero en provecho de la monarquía. Muy rápidamente, en 27, hace 10 años que salieron las tesis, ¿se imaginan? El rey Federico I se volvió jefe supremo de la Iglesia. En Finlandia, que era un espacio subordinado a Suecia, el clero se reformó a sí mismo. En Dinamarca, bajo el reino de Federico I, la predicación luterana se desarrolló también con reformadores educados en Wittenbergo, de nuevo. En 1536, el rey Cristián III hizo de la confesión de Augsburgo la profesión de fe del país. El rey era el jefe de la iglesia danesa hasta hoy, de hecho, ¿no? No ha cambiado para nada ciertos elementos heredados como este. Nombraba a superintendentes quienes reemplazaron a los obispos. La reforma estuvo también predicada en un espacio subordinado a Dinamarca, Islandia,
donde encontró ahí sí una fuerte resistencia, y en Noruega, unida con Dinamarca desde 1539. La Universidad de Copenhague se volvió un centro de propagación del luteranismo muy importante. ¿Qué tal de las otras reformas? Ahí estamos con la expansión del luteranismo, pero ¿qué pasa afuera de este espacio? Tenemos que tomar en cuenta, para analizar eso, los anabautistas y la revuelta campesina, por supuesto. En Alemania, al inicio de la década de los 1520, algunos reformadores superaron a Lutero en términos de radicalidad. Entre ellos, Thomas Müntzer pedía un segundo bautismo para los adultos y una redistribución de las riquezas a los pobres. Eso, por supuesto, es un movimiento que llamó la atención de los filósofos marxistas, como por ejemplo Ernst Bloch, que escribió un espléndido Thomas Müntzer en los años 70, y la República Democrática Alemana hizo de Müntzer casi una figura emblemática del socialismo anterior al socialismo. Entonces, ese movimiento fue determinante para también afianzar la posición de Lutero, que fue de defender un orden basado en el lazo entre lo religioso y lo político, y no de ruptura radical con el orden ligado a los príncipes. Andreas Karlstadt, un previo profesor de Lutero, animó a los estudiantes a quemar sus libros y a practicar un oficio. Es el primer sacerdote católico a casarse también, rompiendo los votos de castidad, casándose con una religiosa, Hildegarde von Bingen. Los anabautistas, como se los llamó, entusiasmaron los campesinos del sur de Alemania, quienes se sublevaron atacando castillos y monasterios. Lutero se puso del lado de los príncipes y condenó fuertemente la revuelta. Para él, la Biblia no servía para trastornar el orden sociopolítico. Los príncipes, finalmente lo saben, vencieron y se acabó. Pero otro foco anabautista se desarrolló en una ciudad que conocen quizás ustedes, en Westfalia, la ciudad de Münster. No tiene que ver con Thomas Müntzer, pero la ciudad de Münster en 1532. Eso es muy interesante porque de 1533 a 1535, bajo la conducta de Juan de Leyden, se intentó crear una teocracia. Creándose divinamente inspirado, la ciudad fue administrada bajo un régimen de terror en un entorno enloquecido donde la poligamia fue legalizada. Juan de Leyden casándose con 16 mujeres. El movimiento fue también violentamente erradicado. Este tema de las mujeres es recurrente, lo veremos con Enrique VIII, ¿no? También con la historia, para que vean, las mujeres no están ausentes de estos movimientos, ¿no? Pero entonces, violentamente erradicado y la ciudad tomada por su previo arzobispo en junio de 1535. Este episodio de la ciudad de Münster dejó una triste imagen del anabautismo, a pesar de que los grupos que quedaron se involucraron en la no violencia absoluta. Otros movimientos de reforma, estos fueron esporádicos y fracasaron, reprimidos, por supuesto, fueron excesos a la izquierda del movimiento luterano, podríamos decir. Otros movimientos que se articularon con lo de Lutero fueron los movimientos reformadores en Suiza, en los cantones de la República Helvética. En Zúrigo, Ulrich Zwingli, cura de la ciudad, expuso en 1523 las 95 tesis de Lutero en presencia de las autoridades de la ciudad y del vicario general de Constancia, ciudad de la cual dependía Zúrigo a nivel religioso. Para él, el bautismo y la cena eran ceremonias simbólicas, mientras para los adeptos de Lutero eran sacramentos. Ahí también se perfila una división teológica, pero que a mi modo de ver tiene que ver también con protonacionalismo, porque ustedes saben muy bien que los cantones suizos son muy anti-alemanes en términos históricos, incluso hasta hoy, porque muchos alemanes vienen a trabajar a Suiza, y entonces ahí hay un antigermanismo de los suizos alemanes que se enraiza en una identidad étnica casi, ¿no? Podríamos decir.
Entonces, yo pienso mucho que la reforma de Zwingli, que difiere de la luterana, tiene que ver con esta búsqueda, ¿no? de una diferenciación, y sabemos que uno de los marcadores en términos de la construcción étnica es lo religioso, ¿no? Hay otros, pero es un marcador determinante de la diferenciación étnica. Para Zwingli, el bautismo y la cena eran ceremonias simbólicas, ya lo dije. Esto hacía imposible todo acuerdo con los luteranos alemanes. El punto de vista de Zwingli ganó poco a poco. Zwingli logró la secularización de los conventos de la ciudad y creó en 1524 una escuela de exégesis bíblica. En 1525 las autoridades de la ciudad prohibieron la misa, reemplazada por un culto mucho más sencillo. Un tribunal matrimonial se creó el mismo año y se extendió poco a poco para regular toda la vida moral y social de los ciudadanos. Eso es muy importante, es algo también recurrente, no solamente en Zúrigo, pero lo vamos a ver también en Ginebra, por supuesto. Es decir, que las reformas, y en particular la reforma calvinista, va a llevar a la famosa tesis weberiana, en cierto sentido, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, es decir, que a la regulación ética de la vida diaria. Como dice Weber, la regulación intramundana, mientras el monje buscaba la regulación extramundana de su pecado, si quieren, o de su ser débil, ahora con estas reformas es una reforma que hace de cada uno un monje, pero buscando su redención en la vida diaria, en el oficio, ¿no? De hecho, el concepto de oficio excéntrico también, como lo saben, Beruf en alemán, es traducido por Lutero en la Biblia, porque Lutero nos da el alemán de hoy, ¿no? Beruf es profesión y vocación. En francés o en español no tenemos esta doble valoración del trabajo, ¿no? Pero eso es típico de un pensamiento que intenta precisamente hacer del individuo uno que es responsable de las opciones que toma en términos éticos. Y eso tiene consecuencias hasta hoy, pues hoy no podemos hacer lo que queremos, tenemos que acabar de fumar, por ejemplo, ¿no? Eso está por todos lados. Y no podemos ser gordos, eso está prohibido ahora. No podemos comer gluten, bueno, ¿saben todo eso? Eso viene de las reformas. Es la disciplinación, puedo decir eso, de la vida diaria de cada uno que nos obliga a ser un individuo responsable éticamente. El cantón de Basilea se unió también a la reforma en 1529, así como los de Glarus, Berna, Viena, Schaffhausen, Mulhausen y St. Gallen. Los logros de los protestantes dividieron la Confederación Helvética en dos bandos dispuestos a enfrentarse. Zwingli quería crear una alianza entre los protestantes suizos y los alemanes, pero el encuentro de Marburgo en 1529 no permitió la plena comunión con aquellos en términos teológicos. En 1531 se mata a Zwingli con su pequeño ejército derrotado en Kappel, derrotado por los cantones católicos, exasperados por el bloqueo económico que se les imponía. Después de la muerte de Zwingli, irá de Ocolampade, reformador de Basilea. Enrique Bullinger, también otro reformador, apoyó Zúrigo para firmar con otras ciudades la primera confesión helvética, de nuevo la confesión como elemento céntrico del movimiento de reforma, saludada por Lutero como un texto más ortodoxo, aunque no satisfactorio para él. En 1549, después de largos intercambios epistolarios con Calvino en Ginebra, Bullinger logró converger con la Iglesia de Ginebra por la aceptación de un consenso firmado en Zúrigo, y más tarde se redactará la Confesión Helvética posterior, reconocido en 1561 por la mayoría de las iglesias reformadas suizas, francófonas y suizo-alemanas, y aceptada también en Escocia, en Hungría y en Polonia entre los grupos protestantes. En este marco también Suiza no está muy alejado de Estrasburgo, como lo saben, pues soy profesor en Estrasburgo y vivo en Suiza también.
Entonces, la reforma en Estrasburgo fue también un centro importante de los movimientos de reforma. Estrasburgo se reformó de manera original bajo la influencia de predicadores locales como Matías Sell, quien comentó la epístola a los romanos en torno a la cuestión de la salvación, o como Capitón, otro predicador de renombre y gran erudito, así como Martin Bucer, apasionado por las enseñanzas de Lutero. En 1524, las autoridades secularizaron los bienes conventuales. Bucer ocupó una posición teológica mediana entre Lutero y Zwinglio. En 1530, la ciudad de Estrasburgo, con las de Constancia, Lindau y Memmingen, presentaron la confesión tetrapolitana, de nuevo, otra confesión, a medio camino en cuanto a la Eucaristía entre Lutero y Zwinglio. En 1533, un sínodo elaboró una constitución eclesiástica instaurando una asamblea semanal del clero con participación de los laicos. Eso también es muy significativo de los movimientos de reformas, la participación de los laicos a la conducta de la instancia burocrática eclesiástica. En mayo de 1536, Bucer y los delegados de varias iglesias de la confesión tetrapolitana firmaron con Lutero y las iglesias de Baja Sajonia la Concordia de Wittenbergo, la cual fue seguida por la mayoría de las ciudades protestantes de la confesión, excepto Zúrigo. Estrasburgo hizo uso de la confesión tetrapolitana y de la confesión de Augsburgo, pero a partir de 1563 las autoridades de la ciudad reconocieron solo la de Augsburgo como normativa en cuanto a doctrina. Y así se impuso el luteranismo en Estrasburgo como confesión protestante mayoritaria. A la par con este movimiento, y muy ligado a él, porque Calvino viene a Estrasburgo unos años, está la reforma calvinista, por supuesto. La reforma calvinista está ligada a la figura de Calvino, pero no solamente, ¿no? Saben algo, me imagino, de Calvino, oriundo de Noyon, en Picardía, al norte de París, allá, entre París y la frontera belga. Calvino hizo estudios de derecho en Orléans y en París. Es un jurista, no es un teólogo, es un jurista. En 1536 publicó en latín, en Basilea, la primera versión de su obra mayor, que se llama La institución de la religión cristiana. Una nueva versión ampliada salió en Estrasburgo, precisamente donde estaba él, en 1539, siguiendo otra aún más amplia, inmediatamente traducida al francés en 1541. Una de sus ideas fuertes, eso lo saben seguro, es la de la predestinación, según la cual Dios hubiera de toda eternidad escogido los que salvará. Esta doctrina se opone a la doctrina de la transubstanciación y piensa que Cristo se encontraba realmente presente en la asamblea reunida, pero no en el pan y el vino. Según él, el hombre era una criatura caída que tenía que vivir en el temor de Dios, consciente de su imperfección y de su naturaleza que lo llevaba a hacer el mal. En el calvinismo hay un cierto fatalismo, por supuesto, porque el individuo no puede hacer nada para salvarse, está de toda eternidad. Entonces, la salvación es gratuita, por supuesto, coincide quizás con Lutero, pero a la diferencia de Lutero, ahí hay un fatalismo, diría yo, de la salvación que no tiene el luteranismo. Y de hecho, las figuras emblemáticas, cuando uno ve las pinturas de Granach o de Dürer, ¿no? de Lutero, y cuando ve las de Calvino, son dos figuras totalmente opuestas. Uno gordo, el monje que escribe los Tischre en los discursos de mesa, que son fantásticos, y narra la vida, es abierto a la vida, y Calvino con este régimen represivo en cierto sentido, ¿no? Del puritanismo después, que será bastante característico. Ginebra se vuelve la Nueva Jerusalén. En 1536 el Consejo de la ciudad de Ginebra proscribió la misa e introdujo la reforma en la ciudad y llamó a Calvino a la sugerencia de Guillermo Farel, el reformador también de Ginebra. Edictará una confesión de fe
para organizar también una iglesia reformada con una sólida base doctrinal. Pero la rigidez que los reformadores intentaron imponer descontentó al pueblo de Ginebra, quien logró persuadir al Consejo de expulsarlos en abril de 1538. Calvino entonces salió para Estrasburgo, donde se ocupó de los refugiados franceses y enseñó en la alta escuela de la ciudad. La ciudad de Ginebra lo llamó de nuevo después y residió ahí hasta su muerte en 1564. Las ordenanzas eclesiásticas que él redactó se publicaron en septiembre de 1541 y sirvieron de fundamento para toda la organización de la ciudad-estado. Ginebra se volvió una teocracia en cierto sentido. En la base estaba la iglesia local, encabezada por un consejo compuesto de pastores, de doctores en teología, de ancianos, es decir, notables, responsables de la parroquia, y de diáconos. El consistorio a nivel intermedio era entonces una instancia regulando la vida moral de la comunidad, prohibiendo juegos, bebidas, danzas y vagabundaje, el inicio de lo que decía al rato, ¿no? Calvino fundó, y después el tercer nivel, el sínodo, que es la asamblea mayor de la iglesia y de la ciudad de Ginebra en aquel entonces, que regula toda la vida política y religiosa de la ciudad. Estos tres niveles son interesantes porque en términos políticos es de nuevo dar importancia a la base, ¿no? A la parroquia, como al nivel intermedio, como a un nivel de delegación para conducir la política del Estado. Calvino fundó en 1559 la Academia de Ginebra con la meta de formar futuros predicadores. Ocupó un rol muy importante en las disputas religiosas, combatió a los anabautistas, apresó al teólogo y médico español que conocen seguramente ustedes, Miguel Servet, refugiado en Ginebra, por lo que había escrito sobre la Trinidad. Se lo quemó vivo en 1553, y eso es el pecado original de Calvino, de haber quemado a Servet. El juicio contra Servet llevó a un debate con Sebastián Castellón, otro gran humanista, quien militaba en favor de la tolerancia religiosa, idea incoativa que está presente en estos momentos de reformas y que va a ser céntrica luego a partir del siglo XVIII, por supuesto, desde finales del XVII con el ensayo famoso de John Locke sobre la tolerancia religiosa. Calvino polemicó también con los que rechazaban la doctrina de la predestinación. Ginebra adquirió la fama de una nueva Jerusalén, donde la identificación de la ciudad con la religión era total. Atrajo a refugiados, sin embargo, de toda Europa. Entre 1540 y 1564, más de 1.000 nuevos burgueses fueron admitidos, en gran parte franceses, porque estamos al inicio de las guerras de religiones que van a desgarrar a Francia hasta el edicto de Nantes en 1598. El auge europeo de la ciudad se debió a Calvino, quien llevó una correspondencia, de hecho, escrita con personas de toda Europa, y después de la muerte de Calvino fue Teodoro de Beza quien condujo la reforma en la ciudad. Ahora, la reforma calvinista se extendió, y por supuesto se extendió a Francia, pero también a ciudades que eran autónomas cercanas a Alemania, Mulhouse en Francia, ¿no? Hoy. La República de Mulhausen adoptó el calvinismo como única religión oficial en 1529. El Estatuto de República Independiente, enclavada en el Reino de Francia, le permitió escapar de las guerras de religiones y de tejer lazos con los estados reformados en Europa. Ahí también lo religioso disidente fortalece la autonomía de una ciudad república que tendrá entonces capacidad hasta finales del siglo XVIII, de hecho, a mantener su distancia frente al Estado francés que intentó absorberla. El resto de Francia estará también alcanzada por la Reforma protestante desde los años de 1520, por ejemplo, en el Valle de Dordoña, pero también en el Cévennes, en el sur de Francia, en zonas muy apartadas como en las ciudades.
La Biblia se imprimió en francés y a partir de 1540 una literatura protestante se difundió con la edición de 1541 de la Institución de la Religión Cristiana de Calvino. A partir de 1555, grupos varios se estructuraron en asambleas dirigidas por un consistorio sobre el modelo de Ginebra. Calvino mandó decenas de pastores para ayudar a la nueva organización. Su éxito fue grande y al final del 1561 había más de 670 iglesias reformadas en el Reino de Francia. Se estima que entonces más de un cuarto de la población del reino pasó a la reforma calvinista. El primer sínodo nacional de la Iglesia Reformada de Francia se celebró en París en 1559. Una confesión de fe, de nuevo, se redactó, el famosa, tiene el nombre de La Rochelle, la ciudad de La Rochelle, a partir de 1571. El protestantismo francés fue combatido por Francisco I y luego por su hijo, Enrique II. La represión llevada por Francisco I fue leve y esporádica, pero la de Enrique II más firme y poco a poco más intensa. En 1561, reformadores y católicos confrontaron en vano sus ideas durante el coloquio de Poissy. El edicto de enero de 1562 permitió la existencia del culto reformado, pero provocó persecuciones y da inicio a las guerras de religiones que van a desgarrar a Francia con el famoso momento de la San Bartolomeo, donde 10.000 personas están matadas entre los príncipes y la nobleza parisina, es decir, se descabeza en gran parte el movimiento reformado francés en aquel entonces, pero va a perdurar y es otra historia. Ahora, este calvinismo se exporta no solamente hacia Francia, pero también hacia Alemania, hacia los Países Bajos. En Alemania, el rector del Palatino adhirió al calvinismo y publicó en 1563 el Catequismo de Heidelberg, retomado por la mayoría de las iglesias calvinistas alemanas. Nassau, Brema, Anhalt, Hesse-Kassel, Hesse-Darmstadt, Schleswig se vuelven calvinistas entre 1576 y 1600. Por eso Alemania no es meramente Lutero, ¿no? Hay muchos enclaves y espacios luteranos y calvinistas a la vez, en particular en el sur de Alemania. A pesar de la dura represión de Carlos V, la reforma luterana penetró tempranamente a los Países Bajos, ya lo vimos, pero ante todo el calvinismo se impuso en parte de la población y la nobleza. Un sínodo clandestino se celebró en Amberes en 1561, bajo la conducta de Guy de Bresse, un reformador local, quien otorgó una confesión de fe a los Países Bajos. Simultáneamente enfrentó a Felipe II, rey de España, hijo de Carlos V, por supuesto, quien quería establecer un poder absolutista, obviando las antiguas libertades viniendo de los duques de Brabant y de sus sucesores, los duques de Borgoña. Felipe II buscó suprimir estas tradiciones de autonomía para mejor luchar contra el protestantismo. Frente a la persecución, se nos habló, los calvinistas se levantaron durante el verano de 1566, saquearon y destruyeron las iglesias, la represión fue feroz, los que escaparon huyeron y fundaron en el extranjero las iglesias del refugio que se organizaron en 1572 sobre el modelo presbítero sinodal. No alargo eso, hay todo el lazo entre los Orange y los franceses, los Chatillon-Coligny, quiero decir, el almirante Coligny, uno de los principales jefes de las guerras de religiones en Francia. Es desde hace mucho tiempo el lazo entre reformados franceses y holandeses, hasta la reina que se casó con un francés, ¿no? Este lazo es de antigua trayectoria. La reforma calvinista se expandió también hacia Escocia. Alcanzó el movimiento a la dinastía, a los que se oponían a la dinastía de los Stuarts, muy ligada al catolicismo. No, el tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Poco? Ya estamos en tiempo de debate. Pero... Ya, entonces, paso sobre Escocia, paso sobre la reforma anglicana.
Estamos también sobre el momento que habría que estudiar muy a fondo. Es otra de las reformas claves. Paso sobre la contrarreforma, que es la reforma católica precisamente, que responde a los movimientos de reforma y que es, por supuesto, a la vez una condena del protestantismo y sus doctrinas, un enderezamiento disciplinario. La Iglesia toma varias medidas disciplinarias contra los excesos del clero, en particular en contra de la acumulación de las plazas con beneficios, y se exigió que los obispos se quedasen en sus obispados. En términos de educación y de prédica también se hizo un enorme esfuerzo, y ustedes conocen muy bien esta historia, porque ahí están los jesuitas como, digamos, los hombres armados espiritualmente de la Reforma Católica. Tenía también todo un desarrollo sobre las guerras de religiones, consecuencias del enderezamiento católico, que son definitorias para el futuro de las reformas, por supuesto, y para este paisaje de confesionalización europea. Terminaré subrayando que las reformas llevaron la Europa del Santo Imperio Germánico, la de Carlos V, hacia una nueva redistribución de las afiliaciones religiosas. A la vez, en su lucha contra el catolicismo medieval, con sus supersticiones y contra los exaltados anabautistas, el luteranismo y el calvinismo contribuyeron al desencantamiento del mundo. Eso es quizás un punto céntrico, ¿no? De hecho, en estas dos tradiciones teológicas reformistas, y en particular en el calvinismo, se rompió con las creencias al diablo, a los seres celestiales o a lo milagroso, temas que eran omnipresentes y que van a quedar en la religión popular, por supuesto, alimentada por la Reforma Católica de devociones, etc., ¿no? En estos momentos de reforma, el soli deo gloria, a Dios solo, rompe, ya lo dije, con las mediaciones. El Dios de los reformados es un ser divino soberano, revelado en las Escrituras, que cada quien puede leer y apropiarse. De ahí también los índices de alfabetismo, ¿no?, que son mayores en los países protestantes, históricamente hablando, que en los países católicos. Se trató de un ser divino soberano revelado en las Escrituras que cada quien podía apropiarse. Sola fe, sola gracia, sola escritura, sacerdocio universal de los fieles. Eso también reforzó la idea de la autonomía del sujeto e incoativamente se forjó más bien el principio de libertad de conciencia y de culto, fundamental para la modernidad. Sin embargo, habrá que esperar las luces, habrá que esperar la Revolución Francesa y la democratización de nuestras sociedades europeas para que los derechos del individuo y del ciudadano forjados en la Declaración de 1789, artículo 10, nadie tiene que ser inquietado por sus opiniones, aun religiosas, que estos derechos prevalezcan, lucha que no se acabó, por supuesto, al inicio del siglo XXI, frente a todos los totalitarismos, al absolutismo religioso o político que nos asedia aún. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, profesor, por esta versión completa, aunque sé que podría ser más completa si tuviésemos más tiempo. Con un poco de suerte, pues tenemos tiempo esta tarde durante la mesa redonda para completar esos puntos sobre... Es un panorama enorme y efectivamente en su caso hablaba de reformas, no solamente de una reforma concreta, de un movimiento concreto, sino de los muchos que se produjeron en esa época, y esperamos que esta tarde podamos concretar un poquito más y a lo mejor profundizar en esos otros aspectos que ha mencionado, uno de ellos muy importante, a mi entender, que es el de la contrarreforma, ¿no?, y el impacto que tuvo todo este movimiento en el cristianismo y en la Iglesia Católica. Como no tenemos mucho tiempo, abro directamente el turno de preguntas para poder coger 3 o 4 preguntas. Sí.
Empezamos por aquí. A ver, levantáis la mano y así podemos... 1, 2, 3, 4 preguntas. Venga, pues nos quedamos con estas 4. Las hacemos una tras otra. Intentamos ser breves en la pregunta y lo más breve posible en la respuesta, para poder aprovechar el tiempo al máximo. Muchas gracias. Por favor. Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias por su exposición. Ha sido muy ilustrativa. Y bueno, le quería preguntar un poco, vemos que hay, a lo largo que usted ha comentado, hay una ruptura con la Iglesia de Roma, hay una ruptura con muchas cosas, pero luego vemos que, por ejemplo, las teocracias de Münster o de Ginebra se asemejan quizás un poco a lo que hizo Savonarola en Florencia, a ciertos movimientos medievales. Hay una afirmación del teocentrismo frente a quizá un antropocentrismo en el que ya había avanzado el Renacimiento y que la Iglesia Católica había asumido en parte. Vemos que hay también una vuelta al hebraísmo, una reafirmación del Antiguo Testamento sobre el Nuevo, mucho más conservador o fatalista en ese sentido. Lo que usted ha comentado de la doctrina de la predestinación, ese fatalismo del hombre que no se puede salvar. Entonces, viendo todo esto, a pesar de que tradicionalmente se la considera ruptura, la reforma o las reformas son revolución o reacción. Gracias. Sí, buena pregunta. Por lo menos no son revoluciones, ¿no? Eso definitivamente no. Lutero no cambia la sociedad alemana, al contrario, refuerza los standes, ¿no? Las estratas jerárquicas, ¿no? Entonces, para nada estamos frente, ya lo dije, a un movimiento moderno, como si está incompatiblemente, es decir, dentro de lo que trae la teología luterana, hay elementos que después, como la Beruf, se van a traducir en elementos significativos. Ahora bien, entonces, revolución no. Solo quizás, si queremos tomar el término de revolución en términos de una ruptura absoluta, podríamos decir que la teocracia de Münster y de Münster son revoluciones. Ahí sí aceptaría esta idea, pero son movimientos marginados, ¿no? Hay que ver los movimientos céntricos del movimiento de reforma global y estos movimientos que son excesivos, de hecho. Y lo interesante en su pregunta es lo de Calvino y de Ginebra, porque es cierto que Ginebra se vuelve un espacio totalitario, es decir, que hay un control sobre la vida de cada quien y los consistorios son muy importantes para eso. Es decir, estos aparatos intermediarios entre los sínodos y la parroquia de base. Entonces, esta intransigencia de Calvino se traduce en la quema de Servet, y el calvinismo, en fin de cuentas, ginebrino, va a transformarse, pienso yo, en gran parte con el hecho de que esta ciudad va a recibir miles y miles de refugiados de todas partes. Va a ser un espacio de encuentro de corrientes distintas y, en fin de cuentas, son más bien las luces del siglo XVIII que va a transformar a Ginebra en la ciudad democrática o la ciudad abierta a las ideas, la ciudad de innovaciones que de hecho traen los relojeros franceses y gente de afuera, ¿no? Y ahora los españoles que vienen a Ginebra, por supuesto que hay muchos, y tantos otros, ¿no? Ginebra es una ciudad que vive de la inmigración de gente de afuera. Entonces pienso que eso ha hecho mucho más que Calvino para transformar la sociedad ginebrina del totalitarismo teocrático hacia una sociedad abierta. Siguiente pregunta. Sí, hablando de la contrarreforma, o sea, son dos preguntas las que quiero hacer. La primera, sobre el debate que hay ahora mismo entre si es lícito hablar de contrarreforma o más bien de reforma católica, ¿usted qué opina? Es decir, ¿es lícito hablar de contrarreforma o es mejor hablar de reforma católica española? Yo prefiero hablar de reforma católica porque, de hecho, el prefijo negativo ya induce un tipo de análisis y de juicio de valor, ¿no? Así que yo hablo siempre de reforma católica como lo hace Chonu y ya la historiografía en general, ¿no?
Ahora bien, ¿qué es para mí la reforma católica? ¿Qué es? Lo veo en América Latina. ¿Sí? Es el cierre del espacio desde Carlos V, de hecho, ¿no? El cierre del espacio con el elemento céntrico que es el Tribunal de la Inquisición. En la Ciudad de México, 1570, y está en 3 ciudades claves, Cartagena de las Indias y no me acuerdo cuál es la tercera, pero la tercera es Lima, por supuesto es Lima, está en Lima. Entonces se cierra el espacio y es un repliegue total del espacio americano a las ideas de la modernidad. Un intelectual como Octavio Paz ha puesto realmente mucho hincapié sobre este cierre, en cierto sentido, a las ideas de la modernidad y la totalización del espacio por el clero. Entonces, me parece que esto se hace dentro de un desarrollo enorme del catolicismo, ¿no? A través de las peregrinaciones, de las devociones populares y la marianización. La Virgen María es un evento central en la construcción del catolicismo en la modernidad y de hecho vemos bien los dogmas que crecen con los siglos, ¿no? Es decir, que hay que esperar al siglo XIX para que la doctrina de la asunción de la Virgen, etcétera, sean plasmados por los concilios, ¿no? Entonces tenemos un catolicismo de reforma que de hecho acentúa, a mi modo de ver, en términos devocionales, una tradición religiosa que mantiene el sujeto bajo la tutela del clero. Hipótesis, a discutir. Simplemente una... Sí. Sí. Quería primero felicitarte por tu espléndido panorama cromático. Atrevido. No, hay un tema que me interesa mucho, derivado de la historiografía francesa de los años 80, en relación con el calvinismo desde una perspectiva urbana. Es decir, frente a un discurso luterano que encuentra un eco importante en la nobleza alemana o en los grandes príncipes alemanes, el calvinismo tiene una ubicación más urbana. Son los grandes magistrados. Eso es un tema interesante desde el punto de vista sociológico y quiero, en fin, interpelarte para cuál es tu opinión al respecto. Y luego simplemente una consideración que me ha gustado al principio cuando has hablado de las reformas dentro de la Iglesia. Hay una reforma en la península ibérica que es la reforma cisneriana del cual nadie habla. Y sin embargo, tuvo una importancia fundamental porque renovó prácticamente todas las órdenes monásticas. Y prácticamente eso fue, de alguna manera, un dique cuando llegó las corrientes luteranas, ¿no? Y él era el mismo. Simplemente esta... Sobre Francia, mira, claro, movimiento urbano entre comerciantes, artesanos, clásico, ¿no? Eso, pero también muy popular, rural. Y en ciertos espacios es impresionante, porque como en el sur de Francia, en Les Cévennes, los campesinos, la cultura católica se desvanece en 40, 50 años. Y en lugar de las devociones católicas, predomina el canto de los salmos. Es decir, que hay un tipo de destrucción de la cultura popular por el pueblo mismo, porque hay muy pocos teólogos presentes. No me lo explico, pero es un elemento muy interesante eso, y que es un fenómeno sureño. Ustedes saben que en el sur de Francia también hubo los famosos catares. Entonces, para mí tiene que ver con una oposición con el norte. La dominación viene del norte de París, etcétera, ¿no? Y ahí explicar estos cambios tan radicales también a nivel, en ciertas bolsones, ¿no? Rurales, son pistas interesantes a seguir. La última intervención. Una pregunta y una observación. La pregunta es de sus raíces en mi ignorancia y me ha surgido cuando usted ha dicho, no sé si Ginebra o Zúrich, que en un momento llegó a ser llamada la Jerusalén bíblica. Ginebra, la ¿no? Nueva Jerusalén. La pregunta entonces es, ¿juegan algún papel las comunidades judías en la Reforma?
Buena pregunta esa. Y la observación. Entonces sí. Bueno, siga. La observación es que, ya el profesor se lo ha recordado, lo ha dicho, usted comenzó diciendo que no coincidía o que todas las reformas acabaran en ruptura y citaba como argumento las reformas franciscanas, ¿no? que son reformas internas. Pero desde mi punto de vista no es lo mismo una reforma de una orden monástica que pretender reformar la doctrina de la Iglesia y negar la autoridad al pontífice. Son dos cosas, yo creo que desde el punto de vista de la intensidad y del calado son dos cosas distintas. Sí, pero... ¿Podemos responder brevemente para luego continuar? Porque creo que esto daría para mucho juego. Hacemos una respuesta breve y luego continuamos. Corto. Lo guardamos también para esta tarde porque va a dar juego. ¿Pero contesto o no? Sí, contesto brevemente para Bueno, calentar el ambiente. lo de las órdenes, claro, puede ser muy limitado, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, ellos empujan el culto a la Magdalena, por ejemplo, ¿no? Que es el símbolo de la penitencia, de la penitente frente a Cristo, esperando que la gente se vuelva siguiendo el camino de San Francisco, no solamente ellos, pero también los parroquianos que atienden, etcétera, ¿no? Es más amplio que la mera reforma interna a la orden, ¿no? También terminan en ruptura muchas veces, ¿no? Porque los iluminados son... Eventualmente, pero bueno, podemos discutir de eso más ampliamente después. Ahora bien, sobre lo de los judíos, que es también un tema céntrico, qué bueno que lo recuerde, porque Lutero tiene todo un discurso antisemita. Sí, muy importante eso. Lutero ataca a los musulmanes, los otomanes, los moros, etc., y los judíos. Entonces hay un antisemitismo común que de hecho la reforma no erradica, al contrario, lo alimenta, por lo menos en el caso de Lutero. Por eso las reformas son complejas, son movimientos complejos, contradictorios. Es importante poner el acento sobre este carácter contradictorio también. No son líneas rectas llevando hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Pues nos quedamos con esta contradicción, tomamos nota para esta tarde. Antes de cerrar, quiero aprovechar también y saludar a Ignacio Muñoz, que es el delegado de Patrimonio Nacional, que nos acompaña también hoy aquí, nos está acompañando durante el curso, responsable de este lugar, de este monasterio, de toda la belleza que vais a ver alrededor y que nos ha organizado también una visita esta tarde o mañana, creo que es esta tarde. Entonces, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, porque Patrimonio Nacional es una de las organizaciones también que hace posible este curso, así como la Orden. Le estaba viendo, padre, pero como estaba hablando por teléfono, no estaba seguro si me iba a escuchar. También saludamos al padre Pablo, que es dirige la comunidad de la Orden Paulina que está asentada actualmente en el monasterio. Muchas gracias a ambos, muchas gracias al profesor por su intervención, muchas gracias a vosotros por las preguntas, por el interés. Continuamos esta tarde el debate sobre esto y ahora hacemos una pausa para un café en la parte de atrás del monasterio. Muchas gracias a todos y un aplauso para el profesor.